Hola, queridos alumnos. Quiero ofrecerles brevemente, espero, una serie de reflexiones para comprender mejor el celibato por el reino de los cielos, un poco en el contexto, obviamente, del matrimonio, que es eso en el cual Cristo presenta esta absoluta novedad eh, y, por tanto, ya desde ahí pues, nos habla de un amar con todo el corazón. Bien, vamos a ir viendo sustancialmente 12 puntos que espero que nos van a ir familiarizando con este tema en el contexto también eso, de la moral, concretamente del matrimonio. Bien, en primer lugar, en las escrituras escasísimamente se habla sobre el celibato, especialmente en el Antiguo Testamento. De hecho, solamente hay dos casos en los que pues unas personas y contra su voluntad se tienen que ver obligadas a vivir la virginidad, en el caso de las mujeres, o celibato en general, en el caso de los hombres. Ya después afinaremos un poquito mejor los términos, que es el caso de la hija de Jesse que habíamos visto, y Jeremías, al que en realidad ya está casado. Dios le pide que no se case, o más bien que dé un documento de repudio a su esposa. Eh, claro, ahí Jeremías, el sentido es que de alguna manera está encarnando los sentimientos de Dios, o Dios está encarnando los sentimientos humanos a través de la figura de este gran profeta. Y bueno, es una de las maneras como los profetas eh, eso comunican el, el mensaje de Dios, y muchas veces, o por no decir todas, es a través de los acontecimientos de su misma vida, que en muchos casos son dramáticos. Y ya otras alusiones al celibato, Isaías, que es otro texto grandioso, ya en el tercer Isaías, que el extranjero que se adhiera a Yahvé no diga de cierto que Yahvé me separa de su pueblo, sino y no diga el eunuco, soy un árbol seco, pues así dice Yahvé respecto a los eunucos, porque usa la palabra eunuco, no agamoy o solteros, bueno, que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y se mantienen firmes a mi alianza. Yo les daré en mi casa y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Muros hace también referencia no solamente a la ciudad, sino a las paredes del útero, al rajamín. Hijos e hijas, nombre eterno les daré. Y bueno, ¿en qué contexto está este pequeño texto? Como siempre, no se pueden entender los textos usados y abusando de ellos como citas aisladas. Hay que saber cuál es el contexto y a quién se lo dijo. Está en el contexto de la gran invitación que hace Isaías a la esposa a regresar, y a la esposa que es Israel, a regresar del exilio para prepararse ya para la boda. Y también una serie de mensajes que se dirigen a todos los pueblos de la tierra, invitándolos a venir a esta boda de la que acabo de hablar. Algunos textos que se han aplicado al tema del celibato son estos, hay otros. Tú me sedujiste, Señor, yo me dejé seducir, tú eres mi bien, la parte de mi herencia, mi copa, me ha tocado en suerte la mejor parte que Dios mismo me escogió. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, estos textos tienen evidentemente otras interpretaciones, pero ya el texto, punto de partida por el cual vamos a descubrir esta gran novedad, como digo, es este que tenemos aquí, que tiene algunos paralelos en los demás sinópticos. Los discípulos le dijeron: bueno, si es tal la condición del hombre, pues es mejor no casarse. Y por tanto está hablando, después lo veremos, en el contexto del matrimonio, en el contexto de la indisolubilidad del matrimonio, y no, por ejemplo, en la discusión respecto a la resurrección u otras. Entonces Cristo les responde: no lo entienden esto todos, sino aquellos a quienes ha sido dado. Por tanto, esta eunuquía es un don
porque hay eunucos, porque usa la palabra eunucos y no agamoi, o sea, soltero o no casado, que nacieron así en el vientre de sus madres, los tres tipos de eunucos. Otros fueron reducidos así por los hombres y hay otros que a sí mismos se han hecho por amor al reino. Y el que pueda entender, que entienda. Ya veremos de manera un poquito más sistemática acerca de la virginidad. Pablo nos dice que no tengo precepto, sino que os doy más bien un consejo. Por eso de ahí se ha tomado eso, la designación de los consejos evangélicos por el Gesed de Dios, por la misericordia de Dios, que es digno de crédito. Y bueno, otros textos que están en Corintios, eso, que son estos que tenemos aquí. Pienso que es cosa buena a causa de la necesidad presente, posiblemente haga referencia a un celibato por circunstancias muy concretas. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Si no estás unido a una mujer, no la busques. Mejor quédate así, quizá por la inminente venida de Cristo que se esperaba en ese momento. Más si te casas, no pecas, y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera evitarles. De aquí se sacará como una interpretación un poquito curiosa, y es que tiene que ver también con la división, y sería que de alguna manera los casados están divididos y en cambio los célibes por el reino de los cielos no lo estarían. En realidad, la no división se refiere a algo un poquito más profundo, pero en tal caso son textos que hacen referencia a esto. Ya después, a lo largo de la historia, hay que recordar que los primeros 3 siglos están ocupados por persecuciones, al fin de las cuales, ya desde antes, de hecho, algunas mujeres sobre todo serán perseguidas precisamente por escoger o sentirse llamadas a amar a Cristo como esposo, por tanto a través del celibato y no casarse. Águeda, Inés, Práxedes y otras, justamente eso, optarán por el celibato o la virginidad por el reino, pero ya es después de las persecuciones cuando se van desarrollando, más bien, muchas personas que no están, digamos, no se sienten verdaderamente cristianos, fuertes, en eso, el ambiente un poco de mediocridad, de languidez que se va introduciendo en las comunidades cristianas, huyen al desierto como iniciativa personal, y poco a poco, a partir de ahí, se irán formando Pablo, Antonio, otros se irán formando las primeras comunidades, porque también hay que decir que entre las personas que renunciaban al matrimonio para irse o que optaban por esta forma de vida, también había cosas raras. Había quien estaba más preocupado por lucirse y llamar la atención a través de formas bastante estrambóticas. Eh, entonces, bueno, se llega a la conclusión de que una, un principio esencial, una práctica esencial en el cristianismo es la comunidad, y se van formando, por tanto, eso, esas comunidades bajo estas reglas. Poco a poco van naciendo ciertas comunidades. Ya en la Edad Media nacen las órdenes, algunas serán de caballería, para defender los santos lugares, órdenes mendicantes, y así, bueno, las grandes órdenes que salvarán la cultura en Occidente, los benedictinos, que son antiquísimos, de hecho datan de esas primeras reglas casi, o sea, el siglo V, VI, y otros, de hecho de los benedictinos irán surgiendo varias ramas, y ya a partir del siglo XI se impone también la ley o la regla o la práctica, la obligación, como lo queramos llamar, de los monjes, que es el celibato, se impondrá a los sacerdotes. Hasta entonces, lo natural era que los sacerdotes fueran escogidos de entre personas casadas. A partir de aquí se escogerá como sacerdotes solamente a partir
desde o de entre célibes. Por lo tanto, aquí también descubrimos que está mal usado la expresión sacerdotes casados. No, en tal caso serán casados sacerdotes, que es muy diferente. A partir de Trento surgen las congregaciones, nuevos movimientos apostólicos, eso ha habido también en la Edad Media, célibes que se organizaban en comunidades, en fin, pero generalizando mucho, estos han sido como los grandes hitos que han ido marcando la historia de la Iglesia a partir de ya del siglo XVIII, XIX, XX sobre todo, nuevos movimientos apostólicos de seglares que también se sienten llamados al celibato, pero ya no tanto como monjes o como pertenecientes a órdenes o congregaciones, sino en estos nuevos movimientos apostólicos, y hay quienes optan también por vivir el desierto en la ciudad de muchas maneras. Muy bien, la mitología, la filosofía griega y algunas prácticas no cristianas, también existe eso, el celibato o el no casarse, pero como estoy poniendo aquí, por ejemplo, en la mitología hay una cantidad infinita de ejemplos, a veces son de las mismas diosas o de diversos, que hablan sobre las motivaciones que llevan a estas diosas, sobre todo a no casarse. Por ejemplo, la soberbia, la autorrealización, las ocupaciones, muchas veces es el fruto del acoso, fruto de la violencia, de una cierta sabiduría, como es el caso de Atenea, y por tanto también de una fecundidad espiritual. O sea, hay muchas motivaciones que en el budismo también y otras prácticas se piensa, se dice que entre los esenios también había personas que habían optado por el celibato, hay que estudiar un poquito más a fondo, pero en tal caso, entre las motivaciones hay como grandes intuiciones que después se van a ver reflejadas en el cristianismo, y a la vez motivaciones que son absolutamente insuficientes. Es el caso de Dafne, la incapacidad simplemente para la relación, como Eco, Anne y otros, y otras son sacrificadas por sus mismos padres, dejándolas prácticamente, como en el caso de la hija de Jesé, que se encuentra en el libro de los jueces, dentro de la Biblia, y no tiene nada que ver con la mitología griega. Sin embargo, eso, fruto de esa intervención injusta por parte de los padres. Si vamos al cuarto punto, uno de los que más han desarrollado el tema del celibato en las épocas recientes es Juan Pablo II, que dedica diversos escritos dentro de su teología del amor o teología del cuerpo, que abarca muchos escritos, muchas alocuciones, conferencias, y que está diseminada y concretamente, y también, aunque no solo, en las 129 catequesis que pronunció sobre el amor humano, eh, que algunos llaman teología del cuerpo. No, la teología del cuerpo es algo infinitamente mucho más grande dentro del mismo Juan Pablo II y a lo largo de la Iglesia, pero en tal caso, en esas 129 catequesis, que están muy bien estructuradas, con unos temas muy concretos, primero, en un tríptico va a desarrollar eh, una antropología teológica en clave de pareja. Regresar a los orígenes, punto de ese tríptico, por tanto, tiene 3 puntos, bajar a la historia, ya al hombre que conocemos y que siempre absolutamente hemos conocido, que es el hombre salpicado por el mal y necesitado de la redención, o ya redimido, pero teniendo esta vida como una oportunidad para la redención, para responder con sus actos a la redención, a través también de la recepción de la gracia. Y el tercer punto sería la resurrección. Bien, visto esto,
Ya después se va al segundo tríptico, que está caracterizado por los estados de vida. Entonces ahí el primer punto, pegado a la resurrección, a la escatología, al nombre escatológico, está el celibato. Entonces, también es importante ver dónde lo coloca, porque no es que comience a hablar nada más del celibato, sino después de toda una trayectoria, y por tanto el celibato se entiende como una conclusión a la que muchos se sienten llamados para darle sentido a su vida desde el amor a través de un estado. Por tanto, la vocación humana, la vocación a la que estamos llamados absolutamente todos los seres humanos, es a amar, solo que la mayoría, lo natural, es que sea a través del matrimonio, y este estado, este camino, constituye una excepción, pero es otro camino paralelo para amar con todo el corazón. Muy bien, y ahora voy a verlos así brevemente, a compartir con ustedes las 12 o 13 más o menos conferencias, audiencias, catequesis que pronunció, algunas que no pronunció, sobre concretamente el celibato, por tanto que se encuentran en esta zona de todas estas catequesis. Bueno, el primer punto es que Cristo toca el tema no en la discusión con los saduceos. Bueno, Juan Pablo II parte de textos que en algunos casos son discusiones de Cristo con fariseos o saduceos u otros, para entender mejor el matrimonio, la resurrección y en este caso el celibato. Bueno, entonces Cristo no toca este tema en la discusión con los saduceos, con los cuales va a discutir sobre la resurrección, que es donde, si no estamos muy familiarizados, trata de decirlo simplemente, donde nos esperaríamos que eso, a partir del tema de la resurrección, pues iluminara esta novedad que es el celibato, y no, lo va a iluminar desde el matrimonio. Si esta es la condición, pues conviene no casarse, que es lo que le van a decir los discípulos. Entonces Cristo nos responde si conviene o no casarse, porque no es por no casarse, sino por un bien superior, el reino de los cielos. No todos entienden esto, sino solo aquellos a los que se refiere. No vincula el celibato, por tanto, al otro mundo, o sea, a la resurrección. No tomarán mujer ni marido, sino más bien con y a propósito del matrimonio. Entonces, aquí, como después me explicará, porque aquí está tratando de desgranar simplemente el texto donde aparece el celibato en las Escrituras, obviamente en el Nuevo Testamento, y obviamente con la palabra de Cristo, el Señor, Maestro, Esposo. Bueno, pues eso, simplemente eso, desmenuza el texto para poder ya después ir a algunas conclusiones que se derivan. Se trata, por tanto, de una excepción a lo que es común en esta vida, que sería el matrimonio. En la segunda audiencia, sobre la que, eso, dedicada al celibato, habla, o eso trata de explicar lo que de hecho el texto dice, esos tres tipos de eunucoi, afirmando que la palabra que usa es eunucoi y no la que se esperaría. O sea, hay personas que no se casan, o sea, a gamoi, alfa privativa, gamois sería sin pareja, que es la palabra con la que se designaba a las personas que no se habían casado, o por alguna cosa rarísima, de hecho no estaban casados. Eso sería literalmente soltero. Ok, en cambio usa la palabra eunucoi, que también es una palabra griega compuesta por el prefijo eu, que significa bien. Nukoi significa algo así como para la casa. Sabemos que los eunucos eran una especie de empleados responsables a los cuales se les castraba,
porque desempeñaban ciertas labores que tenían que ver con las mujeres. El caso es que, ¿por qué usa esta y no la otra? Bueno, porque tiene, una de las explicaciones es porque eunucoi tiene, ya usado en un lenguaje teológico que es mucho más allá, elevado respecto al coloquial, tiene una connotación positiva. El eunuco es un bien para la casa. Eh, entonces el matrimonio era tan común que solo un defecto físico lo podía eximir, los que así nacieron. La promesa hecha a Abraham, pues veía como absolutamente fuera de sentido, inconcebible el celibato. De hecho, bueno, es una condena y es lo peor que le puede suceder a una persona, ¿no? Ser eunuco, ser célibe, virgen. Eh, Además, dice que el Mesías era hijo de David, luego la continencia era una desgracia. Todo el mundo aspiraba a ser o estar en la genealogía del Mesías. Por tanto, pues, justamente por eso era absurdo lo contrario. La continencia es fruto de un defecto. Yo, en cambio, os digo que puede ser voluntaria. Esto quedó grabado en las primeras comunidades y, de hecho, se va a comenzar a practicar con una gran convicción, y es una de las muchas diferencias que habrá con ya después lo que será la comunidad de los hebreos. La finalidad es sobrenatural y admite varias interpretaciones. En la tercera catequesis nos habla del celibato como eso paralelo con el matrimonio, y por tanto se iluminan mutuamente. En el reino de los cielos no tomarán ni mujer ni marido. O sea, significa que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque estamos llamados a un amor esponsal con Dios, que no solamente esponsal, es infinitamente mucho más grande, eh, y por tanto, o sea, una relación total con Dios, de la cual el celibato aquí en la tierra sería como una anticipación imperfecta. Por eso el célibe, en principio, nos recordaría que estamos hechos para la resurrección. Por otro lado, ¿qué sentido tiene la vida de celibato si no es en una relación de un amor eso, con todo el corazón, parecida al matrimonio, en una unión esponsal con Dios? Por eso el matrimonio ilumina, como he dicho, al celibato y viceversa. Eh, Condena de la carne, o Cristo se presenta como el esposo definitivo. Evidentemente, es lo segundo. O sea, no puede haber una vocación a la renuncia, al desprecio del matrimonio o eso, al complejo. No. De hecho, el matrimonio de María y José encierran el misterio de la comunión, de la comunio personarum en plenitud, y a la vez el misterio del celibato. Están casados, pero son célibes en esta vida. O sea, juntan, por así decir, en sus vidas estas dos vocaciones, y no podía ser de otra manera, porque pues, María engendra y José será el padre putativo del Hijo de Dios. Tienen que tener esa relación casi. Habría que dar muchos pasos, pero hay mucha lógica en esa situación concreta de María y José. La maternidad de María es un signo de la fecundidad espiritual del célibe. La continencia por el reino de los cielos es una novedad absoluta. El célibe está llamado a ser testigo de la virginidad de la esposa, que es la Iglesia. Se trata de un llamado apremiante, una motivación que no puede reducirse simplemente a instinto o a puro hacer, la acción, la praxis, etc. Este amor implica la dedicación de una vida entera renovándose continuamente. Amedeo Cencini es un teólogo, habla mucho sobre el celibato, ha desarrollado mucho en todos estos puntos. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. La continencia, por tanto, es la palabra que usa Juan Pablo II, quizás pudo haber usado otra,
la continencia como vocación, o sea, como un camino, una forma. ¿Por qué? Porque, usando un lenguaje un poco todavía tradicional, pues a veces se ha, no sé si es confundido, tomado una palabra por la otra, continencia con virginidad, a veces incluso con castidad. Entonces, quizá habría que poner ahí eso, virginidad o celibato. De hecho, virginidad por inercia se ha aplicado también a los hombres, los varones, pero eso, virginidad, no sé si estoy complicando las cosas, pero virginidad, eso, propiamente hablando se refiere a la mujer, pero por extensión podría referirse también al hombre consagrado. Eh, y bueno, el hombre es simbólico en una doble dirección, vertical con Dios y horizontal a través de la sexualidad con el otro. Entonces, el célibe por el reino de los cielos, en principio vive más esa verticalidad, pero sin abandonar la horizontalidad, que es la fecundidad espiritual. La unión en esta tierra es símbolo de la unión amorosa con Dios, y la soledad de la que se habla, esta cierta soledad, es una relación con Dios, esa desnudez, es estar, esa transparencia total con Dios. De ahí la necesidad de vigilar, porque, como en el caso del matrimonio, no por el hecho de estar casados, ya será una vida, digamos, de estabilidad, un estado, una garantía de durabilidad, no. Hay que estar atentos, vigilar, llevar una vida de ascesis, de purga, de mejora, de todo lo que tiene que ver con limpiar, purificar y todo lo que va por eso, la perfección, la búsqueda de la perfección. La antropología de la resurrección no contradice la antropología del hombre histórico, que es heredero de la triple concupiscencia. O sea, obviamente no está libre de esa triple concupiscencia, que en esa quinta audiencia lo esponja un poquito en una explicación. La concupiscencia de la carne, y se le acercó el tentador, la concupiscencia del orgullo, entonces le llevó a la ciudad santa, al pináculo del templo, y la concupiscencia de los ojos. De nuevo, la avaricia le llevó el diablo a un monte alto y le enseñó todos los reinos del mundo. Esa última tiene también que ver con, obviamente, con todo lo que tiene que ver con el complejo mundo laberíntico de la sexualidad. Bueno, este maravilloso cuadro del Botticelli que se encuentra, como todo el mundo sabe, en la Capilla Sixtina, y que representa o se llama las tres tentaciones de Cristo, tiene muchísimos mensajes, pero quizás el mensaje central es que hay que tomarse la vida como una predicación de Cuaresma. Cuaresma no es simplemente nada más un periodo del ciclo litúrgico, sino una actitud que habría que tener, que implica eso, a partir de la tentación continua, de las consecuencias del pecado original, que las vemos todos los días, 7 veces al día, o si es que no 70 veces, 7, eso, tomarse la vida como una vida cuaresmal, matinal, o sea, de lucha, de esfuerzo, eh, y es lo que, sin decir todo, muestran, por ejemplo, estas siete escalones: subir al monte, estar en actitud de escalar las 7 virtudes, los 7 dones del Espíritu Santo, las 8 bienaventuranzas, apoyarse en la Trinidad. Eh, por tanto, hay muchos mensajes aquí trinitarios, ¿cómo se llama? Septenarios, y ofrecernos, como el célibe, ofrecerse en pureza, en castidad al Padre, acompañado por toda esta dimensión neumatológica que es la presencia del Espíritu Santo. Ofrecer, dar, llevar, don, introducirse en el templo y, por tanto, también irse purificando, que es lo que aquí Botticelli predica de muchos de estos personajes,
bueno, hay cardenales, etcétera, muchos, de hecho, en principio son célibes, y aquí, de hecho, está el Papa Julio, representado ahí como el primero que tiene que convertirse. Y, bueno, ¿por qué hace alusión ahí nada más a los papas, a los obispos? Bueno, que estando en la Capilla Sixtina, quienes entraban ahí, pues es a lo que los está sacudiendo. Si hubiera estado ese cuadro, o sea, ese tema, no sé, en la casa de un noble en Florencia, pues los palos se los daría a los nobles de Florencia. Ok, a veces se malentienden algunos de esos cuadros. Entonces, siempre son útiles estas advertencias. El sexto, el celibato es un don y a la vez una renuncia por amor. Dentro del dinamismo del misterio de la redención del cuerpo, ha de actuar conforme a la vocación elegida, pues el reino de los cielos es el cumplimiento de toda aspiración humana, revelación de la relación esponsalicia entre Dios y el hombre. Se aplica también al celibato, o sea, el famoso texto de Efesios 5:32, ponerse al servicio, la sumisión por el reino, y el celibato como disponibilidad del don exclusivo de sí por el reino de Dios. Esto no significa que los esposos, los que están casados, no estén disponibles al don exclusivo, están a su manera. Y no es, bueno, hay toda una discusión sobre la superioridad o no del celibato respecto al matrimonio, en la que, de hecho, Juan Pablo II hace alusión a ella, vamos a ver si la desarrolla con cierta profundidad, o más bien le interesa reforzar el entendimiento del celibato. En la séptima habla sobre la masculinidad y la feminidad ante el celibato por el reino de los cielos. A veces, en ciertas épocas y en ciertos contextos, eso parecería que el célibe se vuelve asexuado, una especie de ángel. Pues Juan Pablo II niega rotundamente eso, o sea, vivir plenamente la masculinidad y la feminidad, y por tanto la mentalidad actual habla de necesidad sexual, de instinto, de zoologismo, de derecho. O sea, se reduce mucho la sexualidad a eso. En cambio, eso es absolutamente inadecuado para hablar del hombre. El fin de la sexualidad es solamente una dimensión de lo sexuado que ocupa muchas capas en el ser humano, o si queremos hablar de dimensiones biológicas, otras o fisiológicas, otras dimensiones ya propiamente culturales y otras estrictamente personales, estrictamente biográficas, absolutamente irrepetibles, intransferibles. Bueno, pues el célibe está llamado a vivir con una identidad propia, su masculinidad y su feminidad, y no en todo lo que he dicho antes, o simplemente a obsesionarse por el sexo, según los modelos pagano-capitalistas que vigen en la actualidad, que lo ven como eso que aparece ahí en el inciso A. Y por tanto la conciencia de la libertad del don, o sea, ser consciente y libre. Eso significa pues, no dejarse llevar por motivaciones insuficientes o simplemente por la inercia, o dar por sentado, como los casados que piensan que por casarse ya no va a haber problemas o ya tienen la garantía que dije. Aquí, por el hecho de hacer una consagración, ya no va a haber, no sé, dificultad, al revés, habrá más, como punto de partida para el consciente don de sí, y puede donarse completamente a Cristo. No amar a nadie no es sinónimo de amar a Dios. El don total de sí por el reino de los cielos, por tanto, no se trata de maniqueísmo. Maniqueísmo es esa falsa convicción de que los perfectos son los célibes, cuando el maniqueísmo se introduce dentro del cristianismo en diversas generaciones o épocas. Por ejemplo, en la época medieval, en el siglo XI, que son los siglos del amor, en el sur de Francia, ciertas formas de maniqueísmo van a dar origen a los cátaros o albigenses,
que van a considerar justamente el celibato, primero como una renuncia, y dado que condenan el cuerpo por ser materia como algo negativo, por tanto, se va a deducir pues, la absoluta indignidad del matrimonio, de las relaciones sexuales y de la procreación. Bueno, evidentemente está en las antípodas de lo que es la verdadera motivación del celibato cristiano. La perfección se mide por la caridad, y la caridad, pues según el propio estado de vida, la caridad, que es un amor en plenitud, obviamente es una limosna, es un amor, bueno, también la limosna es importante en las relaciones humanas. Hay muchas formas de limosna, pero no es ante el caso la definición de caridad. Caridad es un amor de donación, de búsqueda del otro, es la reina, la cúspide, eso, la parte más alta de la pirámide de todas las virtudes, que son, deben ser muchas, obviamente. El perfecto amor conyugal debe estar marcado por esa fidelidad, donación total, y hay una paternidad y una maternidad espiritual que se madura a través o por el testimonio. En la novena nos habló del celibato nuevamente como un don de Dios, o sea, un charisma, un carisma, un regalo, no para la persona, sino a través de la persona para la comunidad, por tanto, conciencia plena de lo que se elige, afirmación del valor de lo que a lo que se renuncia, y, por tanto, no un desprecio de aquello a lo que se renuncia, y, por tanto, la base de ese amor es el amor nupcial de Cristo por su Iglesia. La realización personal a través de la lógica del don y no de la lógica de la renuncia o de la ilógica o del egoísmo, complejo, desprecio, resignación, y de la vocación a la resurrección se desprende también un ethos, o sea, una sala de estar, que es lo que literalmente significa ethos, pero, o sea, un ambiente, un clima de comunidad en el cual se pueda vivir mejor, o sea, una forma de vida, un estilo de vida que sería el ethos, y no, no sé, una continencia simplemente por la vigilancia, o una continencia por complejo, porque no se pueden hacer otras cosas. No, un ethos. Y después hace alusión a la interpretación paulina. El apóstol subraya que se trata de un consejo, no de un mandato. Vivan, consejo por parte de los hombres, pero una vocación por parte de Dios. Vivan como quien ha obtenido la gracia de ser fiel. Quien casa a su hija hace bien, quien no lo hace, hace mejor. La tutela como eso, es una costumbre de la época, por tanto una cuestión sociológica o etiológica, hay introducida dentro de los textos de Pablo. No se trata de un discernimiento entre el bien y el mal, sino entre el bien y lo mejor para uno. Para quienes lo mejor es que se casen, para otros lo mejor es que no se casen. Evitar la encratilla, que como vamos a ver más adelante, es una falsa e insuficiente motivación que concibe el estado del cristiano perfecto como el celibato. Y las posturas maniqueas, contra los que de alguna manera ya se ven en los textos de Pablo, que previene contra. El tiempo es corto, vivan como si no tuviesen mujer, y los no casados os querría libres de cuidados. Aquí, para que vean cómo se interpreta este texto, no es que los célibes no tengan cuidados, o sea, esos deberes o dolores de cabeza, sino que son, en este caso, diferentes, y los matrimonios, las personas que están casadas no están divididas por el hecho de estar casadas, sino que todos estamos llamados a estar unificados en el amor. Tribulaciones que respectan a los casados, aquí habría que ver si Pablo no está hablando con la convicción de que la llegada de Cristo es inminente, por tanto, hay que ya concentrarse en el amor de Cristo, en la preparación. Por tanto,
pues ciertos estados de vida, irlos ya conduciendo casi como si las personas fueran célibes, pero hay otras interpretaciones de índole moral y tribulaciones de los agamoi y eunucoi. El celo y la actividad apostólica no agotan las motivaciones para el celibato. Significa que Dios, Cristo, primero llama a estar con Él, en primer lugar, y en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Por tanto, eso, el apostolado, la actividad no es la motivación primera, y tampoco la división, el amor entre esposos, y eso no tiene por qué estar dividido. O sea, el casado no está dividido su amor entre, no debería estar, entre su amor a Dios y su amor a la esposa o al esposo. No, ama a Dios, a Cristo, a través de su esposa, y ama a su esposa a través de Cristo. Por tanto, no debería haber división. La división a la que se refiere es a la gente que no ama. O sea, si no amas, estás todavía dividido. Entonces hay que amar. Para agradar a Dios se hace a través del amor. Y pues, por eso la motivación fundamental es el amor. La real división del amor de la persona casada, y mantenerse unido a Dios sin distracciones. Las cosas que no son esenciales, célibes, como los no célibes, pueden llenarse de muchas cosas inútiles que, lejos de ayudarnos, nos distraen. Y santidad significa estar consagrado, por eso los esposos son los primeros santos, porque están ya consagrados a Dios a través del otro y al otro a través de Dios. Y pensar también en la caducidad del mundo. La persona casada está más inmersa en el mundo caduco. Bueno, a lo largo de la historia ha habido miles de personas que nos han dado testimonio del celibato por el reino de los cielos. Bueno, quinto punto, después de este largo recorrido sobre las catequesis de Juan Pablo II, las motivaciones insuficientes. Encratismo, que es el desprecio del cuerpo, o la exaltación del celibato como contrario al matrimonio. El maniqueísmo, desprecio del cuerpo y de todo lo material, con los cátaros y albigenses, que es una de las generaciones que ya vimos. No estar divididos es una motivación insuficiente. Dedicarse al apostolado, motivación insuficiente. Ver a las personas como seres valiosos y fines en sí mismos, y no como unos medios para que yo me santifique, para que yo me luzca o yo me acerque más a Dios. Son ahí, pequeñas manchas que se introducen en la verdadera motivación. O aspirar a la castidad perfecta, como a veces se ha dicho. La castidad perfecta se realiza tanto en el matrimonio como en el celibato, sabiendo que castidad, lejos de ser una práctica o una renuncia, no, es una virtud que consiste en amar con todo el corazón. Es un ambiente, un estilo de vida, eso, de dedicarse de lleno a la otra persona, y esto no se hace 3 minutos. Esto requiere de toda una maduración, eso requiere de hecho, y debería de haber toda una preparación para amar con todo el corazón. Eso implica que la persona sea madura, que tenga un dominio de sí mínimo, un señorío, una cierta formación del carácter, suficiente igualmente, de la voluntad, de la inteligencia, de la conciencia, saber quién es. Y por tanto, bueno, finalmente otra motivación insuficiente, que después no se ha entendido muy bien, es la incompatibilidad entre el sexo y el culto. Motivaciones insuficientes, desde lo que están también otras un poquito más burdas o más evidentes, como el egoísmo, el narcisismo, el complejo, la poca dignidad, las falsas o nulas expectativas sobre uno mismo, sobre la vida, el miedo, ver, muchas veces habrá personas que ven el matrimonio como una solución a sus problemas. Lo mismo, muchos pensarán que el celibato o meterse en una comunidad va
ser la solución a sus problemas, ¿no? Son motivaciones absolutamente insuficientes, por no hablar del desprecio del matrimonio, o dejarse llevar simplemente por las modas e ideologías. Todo el mundo dice que ya no se puede amar, entonces, pues entonces quedarse sin pareja, o eso, cuando se echan pestes contra el matrimonio, o se desprecia, pues igual dejarse llevar por eso, simplemente porque se escuchó, pues sería caer en ideologías y no en un verdadero pensamiento propio o creencias simplemente. Ha habido motivaciones circunstanciales en las que yo no voy a entrar, porque algunas de hecho ya las hemos mencionado. Circunstanciales significa que por las circunstancias propias del momento en el que han vivido las personas. Por tanto, ya así como encaminándonos a una serie de conclusiones, eso, el sexto punto en general es que, por tanto, el celibato es un estado de vida, y significaría el estado en el que se encuentran las personas antes de casarse y ya después, pero con la motivación del amor. Es un don, y este tema lo ha desarrollado ampliamente Juan Pablo II, como lo hemos visto. Es o tiene una fecundidad espiritual, como lo estamos viendo a través, bueno, es que está aquí evidente la fecundidad espiritual, aunque sí, a través del monasterio más antiguo habitado, que es este, que además es una maravilla, un, vamos, patrimonio de la humanidad, por la cantidad de obras que se encuentran dentro, muchos iconos antiquísimos, que de hecho son testimonios de la existencia de la Sábana Santa, por ejemplo, son copias, nada menos que el códice más antiguo de las Escrituras estuvo aquí, ¿no? Ya después se lo llevaron a Londres, como todas las cosas, y bueno, como muchas, también en este monasterio, según la tradición, está la zarza en la que Dios se apareció ardiendo a Moisés, y otras maravillas, bueno, pero sobre todo la espiritualidad y el hecho de que los monjes que habitan son sucesores de esos que siempre han estado ahí, clavando el nombre de Cristo, el amor de Cristo en el desierto. Bueno, por tanto, fecundidad espiritual significa eso, felicidad, eh, eso, engendrar hijos en la cárcel, hijos en el amor indiviso. La persona que ama pues está centrada y no está dividida. Reale, ascesis y fecundidad espiritual, es decir, estar en guardia, subir al Monte Carmelo, estar siempre subiendo, un espíritu de comunidad, la noche de los sentidos y la noche del espíritu. Y por tanto también distinguir las diversas motivaciones que en el ámbito religioso han llevado a muchas personas a optar por la religión, que no es tanto por el celibato. Por tanto, es insuficiente la renuncia, y lo único que justifica es verdaderamente un amor con todos los sentidos. La conciencia y abstinencia, abstinencia puede ser periódica, en el caso del matrimonio, permanente en el caso del celibato. Pero la castidad es una virtud, como ya hemos dicho, a la cual todos estamos llamados, y la virginidad es un estado más bien propio de la mujer, aunque como dijimos ya se puede extender por extensión al hombre. Y finalmente, el celibato es un fruto del espíritu, como nos dice Pablo, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mas los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y en sus deseos. Bien, con esto llegamos al final, y bueno, espero no haber sido demasiado abstracto. Traté de, desde la teología, reentender un poco el celibato como es un camino para amar con todo el corazón a través de todos estos puntos, y
bueno, muchos habrá que, digamos, profundizarlos para entenderlos de manera mejor y ya, obviamente, pues de esto se deriva, sobre todo en el contexto de la castidad, aunque no solo, un amor con todo el corazón, por tanto, una moral relativamente parecida a la del matrimonio, con todas sus grandes diferencias. Bien, pues espero que nos haya gustado, que haya sido una reflexión eso, profunda, pero no complicada, y que pues nos haya conducido por estos caminos de mayor comprensión. Nada, pues les deseo lo mejor y nos vemos hasta el próximo vídeo.